Bendito sea Jehová, creador del cielo y de la tierra, que nos permite nuevamente predicar su santa y bendita palabra. Hoy continuamos con la segunda parte de ¿cómo puedo aumentar mi fe? Ayer hablábamos de la necesidad y de la importancia de tener fe y que debemos de acercarnos a Dios con fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y además Dios nos pide que para acercarnos a Él tengamos fe. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Cada persona que iba a solicitar ayuda al Señor Jesucristo, siempre el Señor le decía: ¿crees? ¿Tienes fe? ¿Puedes creer? Así que el Señor nos pide fe. Y Jesús dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tuvieres fe. Porque los discípulos se acercaron a Él y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y el tema de hoy es ¿cómo puedo aumentar mi fe? Porque sí necesitamos aumentar nuestra fe. Y tengo 3 puntos importantes para hablar de cómo aumentar nuestra fe. El primer punto que tengo para aumentar nuestra fe es que debemos de leer y meditar día y noche las Sagradas Escrituras. El cristiano que conoce más y más de las Sagradas Escrituras sabe más y más de la voluntad de Dios. Conoce el operar y el trabajar de Dios. Conoce el carácter de Dios. Conoce cómo Dios trabaja. Por eso, para que tu fe aumente, tú tienes que leer día y noche, meditar día y noche las Sagradas Escrituras. Josué 1:8, un versículo muy amado, muy meditado, muy repasado y memorizado por el pueblo cristiano, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Quiero que medites muy bien en esta frase: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y que memorices qué significa se apartará de tu boca. Y la siguiente frase dice: sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar es repasar, reflexionar, analizar, escudriñar, recordar, memorizar las Sagradas Escrituras. Así que tu vida debe de estar, tu mente, tu alma, tu corazón, tu espíritu, debe de estar impregnado de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, no te olvides de tu boca y meditar. Romanos capítulo 10, dice la Escritura, en Romanos capítulo 10, versículo, aleluya, 8. Fíjate lo que dice el versículo 8. Porque es muy importante que tú recibas esta palabra y crezca tu fe. ¿Cómo puedo entonces? Aquí está. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra,
Fíjate, cerca de ti está la palabra. No se apartará de tu boca. Cerca de ti está la palabra. Y fíjate lo que dice, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú crees a lo que dice las Sagradas Escrituras, si tú recibes la palabra de Dios en tu corazón, si tú escuchas, meditas, repasas, memorizas, hablas, y todo tu ser, tu alma, tu espíritu se impregna de la palabra de Dios, tendrás fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No olvides esto, se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre griego y judío, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Obedece. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga, hermano Clemente, la paz del Señor sea contigo. Gracias por tus bendiciones. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, oír, meditar, que esté cerca de ti, en tu corazón, en tu boca, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que está en las Sagradas Escrituras. ¿Quieres aumentar tu fe? Día y noche medita, recibe, guarda, obedece la palabra de Dios. El que se empapa de la palabra de Dios crece en fe, se afirma en fe, está fundado en la fe. Ahora, fíjate cómo opera esta palabra de fe. Ahora que tú estás impregnado de la palabra, tienes que hablarla. Tienes que soltarla, tienes que confesarla, declararla. Así es, declararla. Dios te bendiga, hermano Alvarado. La paz del Señor sea con tu vida. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Bueno, Josué 1 dice, en tu boca no se debe de apartar. Significa que la tienes que hablar. Luego dice Romanos que cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón para justicia, en tu boca para confesarla. Y cuando tú la confiesas, cuando tú la hablas, empieza a operar la fe. Y ahorita vamos a ver cómo más. Dice en el Salmo 116, versículo 10. Salmo 116, versículo 10. Dice así. Salmo 116.
16, versículo 10. Creí, por tanto hablé. Escucha, creí, por tanto hablé. Estando afligido en gran manera. Y ahorita voy a regresar a este versículo, porque escucha bien. Creí, por tanto hablé. Sí, tú crees y hablas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que vas a creer? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú meditas, cuando tú la guardas, cuando haces que la palabra de Dios te acompañe al mercado, a la calle, a tu casa, al acostarte, al dormir, siempre te esté acompañando la palabra, siempre estés meditando en ella, crees, y como crees, hablas. Creí, por tanto hablé. Primera de Corintios 4 lo dice Pablo, hablando de esta porción bíblica y hablando que es el evangelio que hemos recibido, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo usa esta palabra, creí, por tanto hablé, estando en mi angustia. Primera de Corintios 4, aleluya, 13. Primera de Corintios 4, aleluya, 13. ¿Es primera o segunda? Dice, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regresar a la cita para que nos dé la cita, porque dice, creí, por tanto hablé. Es segunda de Corintios 4:13, no primera. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, escúchalo bien, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué significa? Que cuando tú recibes la palabra de Dios, hay espíritu de fe. ¿Y cuál espíritu de fe? El poder del evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios al que cree. Aleluya, al que cree. Porque teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si yo te predico que Cristo sana, créelo, hay sanidad en Cristo. Si creemos que en Cristo hay poder para echar fuera demonios, créelo, se echan fuera demonios. Si yo digo que en Cristo, y la palabra de Dios dice que en Cristo, y yo continúo predicando que en Cristo hay salvación y rompe las cadenas de vicio, de pecado, de maldad, de idolatría, y que te liberta, créelo en la palabra que predicamos. Yo por eso puedo decir con toda confianza, eres libre de tu cadena, eres libre de la esclavitud, eres libre de esa enfermedad. Se va fuera esa enfermedad, porque la palabra de Dios lo dice. Lo creo y por eso lo hablo. Y mira lo que dijo el Señor Jesucristo, Mateo 17:20, hablando de la palabra. Mateo 17:20, y diciéndonos exactamente lo que Pablo y lo que Salmos, aleluya, y lo que Josué están diciendo. Dice la Escritura, y escúchalo bien, escucha bien, dice la Escritura que Dios le dijo a Josué, el libro de esta ley no se apartará de ti, no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y sabe qué hizo Josué? Como el libro de la ley no se apartó de su boca, él creyó y habló. ¿Qué crees que habló Josué? Mira lo que habló Josué. Josué creyó y habló. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, sol, detente en Gabaón
y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se detuvo. ¿Por qué? Porque Josué creyó y habló. Aleluya. Porque si ustedes observan, Josué habló. Josué en ese momento no hizo una oración, sino habló, porque creyó. Así que cuando tú crees, tú hablas. Y mira lo que dice el Señor Jesús. El Jesús lo dice en Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, 20. Dice así, aleluya. Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, o sea, vas a hablarle al monte, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Fíjate lo que está diciendo el Señor Jesús. Aleluya. Fíjate lo que está diciendo. Fíjate lo que está diciendo el Señor Jesús. Dice, si tuvieres fe como grano de mostaza, si tuvieres fe, acuérdate que los discípulos le habían dicho, Señor, aumentanos la fe. O Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera a este demonio? Y el Señor le dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, el que cree, habla. Creí, por tanto hablé. ¿Qué creí? A lo que medité, a lo que reflexioné, a la palabra de Dios, a la palabra de fe que predicamos, al poder de Jesucristo, al poder del Evangelio. Ahí están las Escrituras. Escudriña y date cuenta cómo Cristo sana, cómo Cristo salva, cómo nuestras armas de milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en fortaleza. Lee la Escritura y date cuenta que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Por lo tanto, vistámonos de las armaduras de Dios, el escudo de la fe y la palabra del Espíritu, que es su palabra, son armas poderosas. Ahí va a estar aumentándose tu fe. Creí, por tanto hablé. Dice allá en Lucas 17:5 también. Lucas 17:5. Aleluya. Dice, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, un árbol. Oiga, podrías decirle al árbol. Aquí dice árbol, sicómoro. En Mateo 17 dice, podrías decirle al monte. Y Josué le dijo al sol y a la luna. Así que tú le puedes decir al árbol, tú le puedes decir al monte, tú le puedes decir al sol, tú le puedes decir a la luna. Creí, por tanto hablé. Si tuvieres fe, le dirías a este sicómoro, dice, aleluya. Lucas 17:5 dice, le dirías, aleluya, a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y os obedecería. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos 11:22. Dice Marcos 11:22. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Así que para aumentar tu fe tienes que meditar día y noche en las Sagradas Escrituras, y que esta palabra no se aparte de ti nunca, sino que esté cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu,
para que inunde completamente todo tu ser y entonces puedas hablar la palabra de fe que nosotros predicamos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que medita en la palabra día y noche, y mañana continuamos con el siguiente punto, que ya lo hemos hablado bastante. El siguiente punto es: ¿cómo puedo aumentar mi fe? Ya vimos, punto número 1, porque ya vimos que hay que tener fe y debemos de tener fe para acercarnos a Dios. Y punto número 1, para que tu fe aumente, debes de tener la palabra de Dios en tu vida. En tu vida. Cuando tú hables, habla palabra de Dios. No hables boberías. No hables ignorancia. No hables incredulidad. No hables negatividad. No hables como habla la gente de allá afuera. No hables, amado hermano, la filosofía de la vida, la filosofía del mundo. No hables como los políticos. No hables como los periodistas, no des noticias, amado hermano, o mensajes como lo hace la gente. Tú habla la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y mañana el siguiente punto es: para aumentar tu fe, debes de orar con toda oración. Debes de orar con toda oración. Mañana repasamos porque hemos estado hablando de la oración. Y el tercer punto es: ¿cómo puedo aumentar mi fe? Lo veremos pasado mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor Jesucristo sea contigo. Amén. Quiero orar y quiero leer algunos mensajes de nuestros hermanos. Aleluya. Que ore por su primo. Amén. Gloria al Señor, de mi hermano Alvarado. Voy a orar por él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, Roberto Rangel. La paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga, Job Lobato Guzmán. Dios te bendiga, gloria a Dios. Aleluya. Y Dios bendiga a todos nuestros hermanos que han estado y que están meditando en esta palabra. Oremos. Padre, yo oro, Señor, porque mi hermano Alvarado, Señor, pide, Padre, por su primo. Yo oro, Señor, y creo y confieso tu palabra, que tu mano poderosa esté y se extienda ahí donde está esta persona. Yo no le conozco, Señor, pero mi hermano pide que oremos. Me uno en oración con él y creo, Señor, porque dice tu palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo de lo que han de pedir, y lo que pedimos, Señor, es sanidad. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor, exáltate y extiende tu diestra de poder. Gracias, Padre. Oro también, Señor Padre, por mi hermana Florentina. Oro, Señor Padre, Dios de la gloria, mi hermana Isabel Escobar. Oro, Señor Padre, por Arín Tinoco, que nos ha escuchado y que, Padre, no lo vemos aquí en el Face, pero es más, todos los que han visto estos videos, oro por ellos. Que la palabra tuya quede sembrada en sus corazones. Que la palabra no vuelva vacía, sino que lleve fruto y fruto en abundancia. Dios bendiga a todos mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. A veces entro 5 minutos antes para que nos dé tiempo, y así voy midiendo mi tiempo para no alargarnos. Dios te bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea contigo. Amén.